El tema de hoy, bueno, vamos a continuar con lo que es cultura de seguridad en el ámbito de la atención sanitaria. Ya saben que la materia es gestión en neonatología. Y bueno, mi nombre es Elina. La siguiente, Estela. Hoy vamos a continuar hablando sobre el error que se produce en la atención, ¿sí? En el cuidado de la salud de los pacientes o usuarios dentro de las instituciones de salud. Y vamos a ver un poco también de los eventos adversos, cómo son vistos, ¿sí? No sé si ustedes recuerdan cómo eran vistos los errores también. ¿Alguien se acuerda cómo históricamente se veía el error? En la clase anterior, usted había dicho que el error en las instituciones servía para que el día de mañana se tomen en cuenta y se logren modificar, y no solamente modificar, sino también prevenir. Exacto. Es así como dice Estela, ¿no? Y también había un enfoque, ¿sí? ¿Alguien se acuerda del enfoque? O sea, uno se equivocaba y ¿qué pasaba? Alguien nos miraba o pasaba por alto, ¿no? Ante un error nuestro, quizás en alguna institución, que también puede ser no sanitaria, ¿les ha pasado alguna vez que se equivocaron en algo? ¿Les dijeron algo? ¿Los felicitaron, por ejemplo, porque se equivocaron? No. ¿Qué pasaba con el error? ¿Cómo era visto? Bueno, vamos a volver a lo anterior. El error era visto con un enfoque punitivo, ¿sí? Donde es sancionador, donde si te equivocaste es porque no sabés, o porque no tenés la competencia necesaria, o la destreza, ¿sí? La competencia específica para realizar X trabajo. En realidad el error se define como un acto involuntario, ¿sí? Entonces, si uno se equivocaba en una situación X, en una institución de salud, a mí, por ejemplo, me decían, bueno, a ver, vamos a hablar con la enfermera Elina. O a veces, en otras instituciones no se habla directamente. ¿Qué hacen? Primero, a nivel horizontal, que es a nivel de los colegas, todos comentamos qué pasó, qué sucedió, hizo esto mal, ¿no? Era mal visto, ¿sí? Entonces, no solamente por los compañeros, sino también en el plano vertical, desde arriba hacia abajo, también. A mí mi jefa me llamaba para retarme, para decirme por qué había hecho X procedimiento de una manera y no de tal otra. Y en los casos extremos, te llamaban para decirte, o te entregaban una nota donde diciendo, haga un descargo. ¿Sí? La nota básicamente quizás sigue pasando en algunas instituciones, porque de la teoría a la práctica muchas veces hay un gran abismo, ¿sí? Por eso estamos todos acá, para mejorar esas prácticas. Entonces, quizás era una nota de descargo donde decía, no sé, dependía del lugar donde uno esté trabajando, Buenos Aires, 15 de mayo del 2023, de su supervisora, fulanita de tal, y abajo decía, me dirijo a usted para que efectúe un descargo sobre el procedimiento tal, con el paciente tal, el día tal, ¿no? Y ese descargo era, básicamente, contar, desde mi punto de vista, qué es lo que yo había hecho, ¿sí? Porque ellos oían varias campanas, el del médico, el del padre o de la familia, si se dio cuenta o consideraron que eso era un error, ¿sí? Y también querían saber mi campana, pero en general eso después iba a mi legajo, ¿sí? No es que a mí me llamaban y me felicitaban por algo. Igualmente tampoco te llaman nunca para decirte, te felicito porque hiciste esto bien y me gusta cómo trabajás. No, eso no va a pasar, en general en la práctica no pasa, pero la idea es que eso sí pase, ¿sí? Que seamos diferentes y que cambiemos esa cultura. Entonces, el reconocer el trabajo del otro, el trabajo en equipo, el trabajo individual, que a la larga ese trabajo individual también va a incidir en el trabajo grupal, ¿sí? Entonces, el error era visto como algo punitivo. Entonces, lo que actualmente nosotros queremos
o lo que quiere la teoría y en la práctica, es que ese error sea visto desde un punto de vista sistémico, del sistema, ¿sí? Todo el sistema completo en conjunto y detectar dónde está esa falla para mejorar esas prácticas, para mejorar la atención en salud. La siguiente, Estela. Yo en la clase anterior ya les había dado un pequeño resumen de lo que era el error, como para que lo tuvieran en cuenta. Y bueno, y ahora la siguiente, Estela, ahí está lo que yo ya le había presentado en la clase anterior. Entonces, si uno tiene una suma de estos errores, como hablaba Estela, en las infecciones asociadas al cuidado de la salud, se van sumando y quizás se lleguen a producir en un evento adverso, ¿sí? Un evento adverso ya es algo que puede producir un daño al paciente, ¿sí? Y estos daños se van a clasificar, pueden ser secuelares o incluso la muerte. Recuerdan que habíamos visto un poco de historia a partir de cuando empezamos nosotros a hablar de cultura de seguridad del paciente. Habíamos hablado sobre el informe del Instituto de Medicina de Estados Unidos, por ejemplo, que habían hecho un estudio sobre prevalencia de eventos adversos, y que les daba una tasa muy alta, ¿sí? Entre 44.000 y 98.000 pacientes morían por año. Entonces, por eso es que se trabaja los eventos adversos, pero no solamente por eso, sino porque estos eventos adversos producen, como Estela nos había comentado en una de sus diapositivas hoy en la primera clase, producen altos costos, aumentan la morbimortalidad de los pacientes, y los costos tienen que ver no solamente con ese daño que sufre ese paciente en sí, sino también a nivel comunidad y también a nivel profesional, ¿sí? Porque yo como profesional que estoy atendiendo a ese paciente, me voy a sentir mal y voy a tener, sí, me voy a sentir, pero como les decía, uno no va a estar tranquilo trabajando. Está bien, yo considero me equivoqué, o quizás hice algo por desconocimiento, como el ejemplo de la heparina, ¿sí? Eso era porque no tenía el conocimiento, ¿sí? Y porque no, como decían acá unos compañeros, hoy podemos utilizar un vademecum, quizás, ¿sí? Si uno no tiene ese conocimiento incorporado en la práctica diaria. Entonces, esos eventos adversos pueden producir impactos no solamente a nivel profesional, al paciente, sino también a la comunidad en general. Un paciente que queda con secuelas no puede ser insertado a la sociedad y seguir perteneciendo a la población económicamente activa, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ya va a pertenecer a otra población. Entonces, por eso es que incide en muchos ámbitos. El impacto de este evento adverso va a ser en varios ámbitos, no solamente, como les explicaba, en el profesional, en el paciente, sino también en la sociedad. Y los costos también son para las instituciones sanitarias, porque imagínense ustedes, ingresa un paciente con una X patología, y se va con un... La estadía se va a prolongar porque tiene una infección urinaria, que es producida por el personal, ¿sí? Es producida por el equipo de atención sanitaria. Una neumonía asociada a respirador. Perdona, También Elena, perdona. ¿Vos ves evento adverso la pantalla? Sí, la primera. Pero la número 4, ¿la ves? ¿La diapo? No, ¿sabés que no? Porque me dicen que no, por eso me dicen que no la ven. Voy a volver a ingresarla en todo caso. Solo se ve la número 2, que dice los eventos adversos en salud son vistos como fallas. Ahí se quedó, por lo menos en mi caso. Y Sí, ahí sí, de 3, la de error. ¿Y ahí no? No, No. Bueno, voy a volver a salir y vuelvo a entrar, chicas. dale, dale. Bueno, estábamos en que el impacto de este evento adverso es para muchas personas, ¿sí? Entonces, si un paciente ingresa con una patología X,
y después tiene una infección asociada al respirador, la responsabilidad es nuestra también. Ahí nos tenemos que hacer cargo nosotros. ¿Y qué pasa? Esto se inicia todo en Estados Unidos porque son países del primer mundo. Y ellos sí tienen altas demandas por daños generados al consumidor, ¿no? En este caso nosotros los llamamos usuarios o pacientes. Para ellos son consumidores, ¿sí? Entonces tienen altas demandas y los costos eran altísimos. ¿Se ve ahí, Elina? No, todavía no. Por eso ellos trabajan mucho lo que es la seguridad del paciente. Dijeron, bueno, hay muchísimas, no solamente gastos en las instituciones sanitarias, sino también implicaba un impacto en otros ámbitos. Ahí se ve la primera, Estela. Bueno, vamos a pasar a la segunda. ¿Eso se ve? Ya lo vimos. En la 4, ponerlo directamente el error, eso era algo que ya habíamos... Eso. Ahí está la 4. Sí. Bueno, Bien. esto es más o menos lo que ya había repasado Estela en la clase anterior, ¿no? Que los eventos causaban aumento de morbilidad en los pacientes, mayores tiempos de estadía, ¿sí? Porque un paciente que debió recuperarse y de repente tiene una neumonía asociada al respirador y se va a prolongar esa estadía. Los mayores costos ya dijimos que eran para todos, para las instituciones, para el paciente y para la sociedad indirectamente, ¿sí? ¿Y qué pasaba con nosotros? Había un deterioro en lo que es el desarrollo profesional, nos sentíamos más incómodos, aumentaba el estrés, disminuye la productividad, y uno empieza también a faltar al trabajo por toda esta situación que está atravesando de los errores que nos pasan. Y parece que uno, cuando está en el trabajo, uno dice, muchas veces dice, pero ¿qué me pasa, no? Me equivoqué una vez y sigue una seguidilla de errores. Y porque estamos estresados ahí. O sea, un error lleva a seguir equivocándonos, ¿sí? Muchas veces. Por eso siempre tenemos que estar tratando de acompañar a los compañeros, de que este error ya no sea visto más como algo sancionador, ni de, no quiero trabajar con fulanito porque siempre se le estuvo en los pacientes, por ejemplo, ¿no? No, tenemos que colaborar y trabajar y ser más corporativos en este sentido, ¿sí? Bueno, como les explicaba, la seguridad de los pacientes es una responsabilidad nuestra y tenemos que cuidar nuestra matrícula. Y también lo que se habla de seguridad, la seguridad es un indicador de calidad de enfermería. Por lo tanto, la teoría dice no podemos ser ajenos a esto. No es que yo miro para otro lado y la seguridad del paciente que vaya por un lado y yo sigo haciendo lo mío. No, nosotros somos parte de ese equipo, somos parte de esa institución, trabajamos ahí, brindamos esos cuidados y por lo tanto tienen que ser de calidad, ¿sí? La siguiente, Estela. Después nosotros le vamos a pasar el Power, así ustedes no se desesperan por copiar cada cosa que uno dice, también está la teoría al final para que ustedes mismos puedan ir a la teoría y poder leerla. Entonces, hablando de calidad, hablando de seguridad de los pacientes, también tenemos que hablar de calidad en la atención sanitaria. Y aquí podemos preguntarnos, ¿qué se entiende por calidad en el sector de salud? Vamos a hacer una definición rápida porque este tema lo vamos a volver a ver en otra clase, ¿sí? Así que ustedes quédense tranquilos que los vamos a volver a retomar a todos los contenidos. Bueno, nosotros como gestores hacemos un trabajo en forma continua, ¿sí? Y hacemos utilización de recursos. Entonces dice, ¿qué es la calidad? Bueno, brindar calidad a los pacientes es dar la mejor atención óptima, lograr la mejor calidad óptima, con el mejor uso de los recursos o con los recursos que uno tenga en ese lugar, ¿sí? No todas las instituciones tienen los recursos, por ejemplo, ¿no? Estela puede ser todos los recursos, empecemos por termómetros, pañales, saturómetros, respiradores. No todas las instituciones tienen la misma cantidad de recursos, ¿sí? Por eso se dividen, como vimos en la primera clase, las instituciones sanitarias de nivel 2, de nivel 3, todos varían de acuerdo, no solamente a los recursos materiales que tengan, sino también a los recursos humanos que tengan, ¿sí? Y a la complejidad de atención de cada una de esas instituciones sanitarias. Entonces,
como para ir teniendo una aproximación hacia lo que es calidad en la atención, es bueno, lograr la máxima satisfacción de los usuarios en este proceso de atención con los recursos que se poseen. La siguiente, Estela. Hay componentes que determinan la calidad de un servicio. Ahora vamos a ver 2 o 3, son mucho más, pero lo vamos a retomar en otra clase. Acá quiero que podamos, que nos quede algo como, por ejemplo, ¿qué componentes van a determinar la calidad de un servicio, ¿no? A ver si... Acá vamos a tomar un poco de ejemplo. A ver, ustedes cuando van a comprar algo, cuando van a consumir algo, ¿por qué lo eligen? Por calidad. Por calidad Porque se elige. tenga calidad. Bien. Y cuando van a algún lugar, no sé, a ver, ¿ustedes van a las peluquerías? O... Por gusto también. Está bien. Por ¿Qué más? recomendación. Bien, Sí, también sugerencias. perfecto. Si yo voy a una peluquería y sé que mi amiga fue a la peluquería y vino toda con una tintura que ella pidió un color y viene con otro, ¿y eso es calidad para mí? No. No. Claro. No. Exacto. Entonces uno elige más o menos la calidad, tiene que ver con muchos componentes, ¿no? Si ella pidió un color y le pusieron otro, evidentemente acá en la parte científico-técnica, la peluquera, no tiene esa competencia, ¿no? Quizás ella podría cortarle el cabello a un niño y queda excelente, pero en la parte de colores, no sé cómo se dice en peluquería, evidentemente no tiene una competencia específica, ¿sí? Entonces, en salud pasa lo mismo. La enfermera tiene la competencia técnica. Uno se recibe de enfermero y puede ser enfermera en terapia de adultos, en un servicio de guardia, en un servicio de traumatología, en una maternidad, en neonatología. Podría ser enfermera en todos los sectores, ¿sí? Ese es uno de los componentes para brindar calidad en un servicio, porque yo no puedo poner una persona que no tenga competencia en ese sector. Ahora, después también está el interpersonal, ¿sí? Yo tengo una competencia específica. Puedo ser una enfermera que tengo, no sé, 10 años de profesión dentro de la unidad de neonatología y tener una destreza en lo que hace a colocación de vías, ¿sí? Pero el interpersonal también tiene que ver en cómo soy yo frente a ese usuario, ¿sí? ¿Cómo respondo yo ante ese usuario? Si cuando viene lo saludo, si trato de que él se sienta cómodo en el sector, si trato de que no esté estresado, o si acudo a su llamado en el menor tiempo posible y saco las dudas que tenga ese usuario, ¿sí? Eso sería la parte interpersonal, eso es la parte de habilidades y destrezas específicas del personal que va a ejercer una función. Y después también están los aspectos organizacionales, ¿sí? De la institución, porque muchas veces quizás en un determinado sector uno puede querer hacer algo y la institución tiene una normativa que no me permite que yo tome a cargo o diga yo respondo ante ese requerimiento, ¿sí? Entonces eso también es parte de la cultura organizacional. Y también para determinar la calidad de un servicio también tienen que ver con los recursos con los que hablábamos, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, ¿no? A ver, si yo tengo poco personal en un servicio, difícilmente pueda brindar una calidad de atención y eso también va a incidir en la seguridad de los pacientes, ¿sí? Entonces, la calidad, ¿quién la determina? La determina el usuario, ¿sí? Así como ustedes dijeron, como yo dije, bueno, no, yo no voy a ir a esa peluquería porque si mi amiga pidió X color y viene con otro, calidad no hay, ¿sí? Entonces, también la va a percibir el usuario. Desde la institución se dice brindar lo mejor con los recursos que se posee, porque se puede brindar, ¿sí? Entonces, vamos a poner ejemplo sobre el caso de los recursos acá, si no lo ven, yo se los leo.
La calidad, por ejemplo, de la llave de 3 vías, los recursos materiales, ¿sí? No sé si les ha pasado que se rompen. Entonces, eso incide en la calidad, ¿sí? Seguramente puede ser que por culpa de esto haya después una infección asociada al cuidado de la salud, por ejemplo, ¿sí? Con respecto a la distribución del personal, que no se respeten las horas de atención, cuando uno va a asignar pacientes, que Lina puede tener 6 pacientes y no sé, Estela 2, porque tiene que hacer aparte recepción, porque tiene que ir a hacer internación conjunta, ¿sí? Eso también es la mala distribución del personal, porque es escaso el recurso humano, también va a haber una sobrecarga de trabajo y va a contribuir a que se produzcan más errores, ¿sí? La siguiente, Estela. Bueno, ¿para qué sirve evaluar la calidad asistencial? Bueno, hay un dicho que dice, que se le dice siempre a los que gestionan el cuidado de salud y también a nosotros, ¿no? Los enfermeros que trabajamos, porque yo siempre digo, nosotros somos un equipo de atención sanitaria y sabemos de todos los temas porque nos capacitamos siempre, ¿sí? Y ustedes también lo tienen que saber para gestionar el cuidado. Entonces, como gestores, hay un dicho que dice, dime cómo mides y te diré quién eres, ¿no? Porque yo, como gestora o como referente de turno, yo no puedo decir, acá mis colegas o el personal de enfermería no hace nada, o solo lo que escribió es lo que se hizo, ¿no? Cuando en la práctica uno sabe que uno no registra todo lo que hace. Entonces yo no puedo decir, acá hay una alta tasa de infecciones, de bacteriemia, porque, no se realiza una buena antisepsia cuando se va a pasar medicación por un acceso venoso. No, yo eso, para decir eso, tengo que investigar, ¿sí? Tengo que hacer un estudio. Estela, cuando dio la clase, la primera clase, dijo, hay un estudio de tal, hay un estudio. Así se hacen las cosas dentro de las instituciones sanitarias. Yo no puedo llegar a una institución y con total liviandad decir, acá pasa esto, ¿sí? Tengo que medir para saber, para evaluar cuál es la calidad que hay en esa institución, ¿sí? Entonces, hay muchas maneras de medir. Una vez que uno mide cuál es el problema de una institución, bueno, seguramente va a implementar mejoras, va a estandarizar procesos, ¿sí? Va a mejorar el trato del usuario y disminuir esos eventos adversos. Mediante la evaluación y la obtención de estos resultados, no es que yo con estos resultados los dejo ahí, hice un estudio X y lo dejo en un cajón, no. Con esos resultados yo tengo que evaluar qué es lo que voy a hacer para mejorar la calidad de atención dentro de una institución, dentro de un área con una determinada población. Y no va a ser para todos los mismos, ¿sí? Si yo mido un problema en una institución, no se puede esos resultados decir, bueno, si acá pasa esto en X hospital, pasa lo mismo en el otro. No. Cada unidad tiene sus propios problemas de acuerdo a la complejidad y a la población con la que trata, ¿sí? Entonces, uno va a implementar mejoras de acuerdo a esa población que tenga. No es que yo encuentro un protocolo sobre colocación de sonda vesical en pacientes prematuros y lo llevo de un hospital a otro. No se puede, ¿sí? Hay que hacerlo para cada institución. La calidad, el acceso y la equidad son ejes fundamentales que lo va a trabajar el Ministerio de Salud, porque son políticas que están en agenda siempre, y siempre se están actualizando, así como también el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, que toma las directivas del Ministerio de Salud Nacional para mejorar la seguridad en la calidad de la atención. Por ello es que por esto acá les puse al final, en este marco se implementan políticas que buscan promover en las organizaciones de salud el desarrollo de acciones para la calidad y seguridad del paciente, ¿sí? Siempre buscando un modelo de atención que sea más eficiente, siempre, ¿sí? Que sea accesible, que sea seguro y sobre todo que sea centrado en la persona. Para eso buscamos evaluar la calidad. La siguiente, Estela. Vamos a ver un poco los componentes de seguridad.
como yo les había mencionado al final de la clase de Mariela, bueno, ¿qué hacemos para mejorar la cultura de seguridad dentro de la institución? Primero tenemos que reconocer que sí se producen errores, que sí se generan daños a los pacientes, ¿sí? Creo que esa cultura empieza a cambiar cuando empieza ahí, cuando uno reconoce, ¿sí? Muchas veces en todos los ámbitos lo primero que hacemos es negar, pero tenemos que reconocer, ¿sí? A nosotros nos dicen, a veces, en el caso de infecciones asociadas, nos ponen un cartel en el office y ponen con un cuadro la tasa de infecciones, ¿no? Y yo la miro y digo, no, como que no la quiero mirar, ¿no? Pero tengo que reconocer que ese problema de infecciones está, ¿sí? Entonces, si uno ve eso como equipo, y bueno, algo tenemos que hacer, no es que me ponen un resultado y no tengo que hacer nada. Evidentemente, hay algo que tengo que seguir mejorando, lavarme las manos, como decía Estela, ¿sí? Tratar de mejorar esa cultura de seguridad con respecto a las infecciones, por ejemplo. No me dejan un resultado ahí con un gráfico hermoso diciendo las tasas de infecciones de todos los meses, porque te ponen ahí comparativo con un año anterior o con los meses anteriores. Es para que nosotros, para que todos tomemos conciencia de que ese problema existe, ¿sí? De que ese evento de infecciones asociadas al cuidado de la salud existe. Una vez que reconocemos que eso existe, podemos empezar a construir un sistema de mejora, ¿sí? Cada uno en forma grupal y en forma institucional. También tenemos que empezar a ver, como dijimos anteriormente, que esta cultura punitiva del error ya quede en el pasado, ¿sí? Tenemos que cambiar de paradigma, empezar a mirarlo como equipo a todos estos eventos que se producen, y todos como equipo buscar soluciones para ello, ¿sí? Recuerdo un ejemplo, había una cuna de un paciente que la baranda se caía, ¿no? Entonces el médico ve eso y el enfermero que pasaba por ahí también observa lo mismo. Sí, dice, me pareció que se bajaba sola, porque ya pasé y estaba así. Bueno, entonces ella le dice, bueno, ¿qué hacemos? ¿No? El médico y el enfermero. Y dijo, bueno, vamos a buscar otra cuna. Entonces juntos cambiaron toda esa unidad del paciente, no sé, en un, digamos, rapidísimo. Entonces yo creo que ahí está la forma de trabajar. No es que ella dijo, bueno, voy a hablar con tu referente y después trata de cambiar la cuna, ¿no? Se llevó a cabo todo rapidísimo porque ninguno de los dos sabemos que somos responsables. Cuando sabemos que somos responsables, nosotros ya se vio, ¿no? ¿Cuál era había una falla, se bajaba la baranda de la cuna, entonces algo tenemos que hacer, no es que lo dejo para después, no. Si tenemos para resolverlo ahora, lo resolvemos ahora. Y se resolvió en forma rápida entre el enfermero y el médico. Se cambió la unidad del paciente rápidamente y ya está. Después, bueno, fortalecer el trabajo en equipo, promover la participación de los pacientes es muy importante, y las familias en el cuidado. Era lo que se hablaba anteriormente, en la clase anterior que habíamos visto en contextualización de los cuidados, ¿no? La importancia de incorporar a las familias. Las terapias tienen que ser abiertas y la familia tiene que ser incorporada al cuidado. Y cuando viene un familiar a preguntarme qué le estoy pasando a su bebé, ¿sí? ¿Qué medicación le estoy dando? Cuando yo tenía muy poca experiencia, recuerdo que yo no le decía, ¿no? No sé, porque la verdad supongo que será porque pensé que no era mi función en ese momento, ¿sí? Consideraba que el informe médico se lo tenía que dar el médico, ¿sí? Entonces yo solía esconder esas situaciones, esa era la realidad. Pero con el paso del tiempo, con la capacitación que uno tiene, con la formación continua, yo hoy un padre viene y me pregunta qué le estoy pasando y yo le digo lo que le estoy pasando, le digo la dosis,
Y si me pregunta cada cuánto se lo estoy pasando, también le digo cada cuánto se lo estoy pasando. ¿Sí? Porque el paciente tiene derecho a saber qué se le está administrando cuando el paciente es un adulto o en pediatría, pero cuando los padres son los responsables de ese bebé, tienen el derecho a saber qué tratamiento está recibiendo su hijo. Con lo cual, yo tengo que ser, en ese sentido, dar una respuesta y ser asertiva y no dudar en lo que le estoy diciendo. Entonces, si yo un día voy con una medicación y estoy por administrar a ese bebé y no es, el padre me va a decir, no, pero eso no lo estaba recibiendo. Me ha pasado que algún padre me ha dicho, no, pero usted no le puede dar eso porque mi bebé no tiene eso, ¿no? Podría haber sido una medicación vía oral, una vitamina, y ante ese requerimiento, yo no es que le digo, sí, esto tiene indicado y se lo voy a dar, no. Le digo, mire, vamos a hacer una cosa, voy a buscar la indicación del médico y vuelvo. Y si nos quedan dudas, hablamos con el médico, ¿le parece bien? Entonces ellos te responden que sí. Entonces yo me voy con la medicación, voy a buscar el chasis, porque si el padre dudó, el que está al cuidado de ese bebé dudó, uno tiene que, ¿sí?, prestar atención y ver realmente qué pasó. Bueno, por suerte en este caso era algo que, un informe que el papá no había recibido y bueno, era algo nuevo que empezaba con el tratamiento, o quizás no había comprendido en ese sentido, ¿no?, con la información que recibe. Pero uno tiene que prestar atención a la familia y por eso también la incorporamos, ¿sí? Muchas veces también viene el médico y te dice, sacale sangre a Juan Pérez. O estás con el paciente y te dice, sacale sangre a él, te dejé la orden. Cuando vas a la orden, tiene otro sticker. Entonces, ¿vos qué decís? O se confundió o agarró otro sticker. Entonces, ¿qué haces? Vas y volvés a preguntar para quién es el examen de laboratorio, de sangre, o los hemocultivos, o lo que fuere que se va a extraer ese paciente. Hay que volver a preguntar, ¿sí? Y muchas veces te dicen, no, en realidad era para otro, ¿sí? Y a veces uno en el trabajo podría haber hecho que yo sin volver a preguntar le saco sangre y no era para ese paciente, ¿sí? Y el bebé se come un procedimiento, entre comillas, que no era para él, ¿sí? Volvemos a preguntar en este sentido. Esos son los errores que se producen y uno en la práctica tiene que tratar de evitarlos y trabajar sobre ellos, ¿sí?, para mejorar la calidad de atención. En este sentido, los líderes también tienen que entender, así como nosotros, que hay una prioridad actualmente que es trabajar sobre la seguridad del paciente. Y si uno tiene que trabajar sobre esta seguridad, acá yo puse en la G, asignación de recursos con tiempo protegido para dichas tareas, ¿no? Habíamos comentado con Estela que ella, en la clase anterior, había dado un ejemplo que ella trabajaba sobre lactancia, hacía promoción, prevención, y muchas veces esos horarios eran horarios fuera del horario laboral, y a ella nadie le pagaba por hacer eso, ni siquiera le devolvían las horas, ¿sí?, como suelen suceder en muchas prácticas que tiene quizás enfermería que lo hace en forma solidaria, ¿sí? Acá está bueno que uno vaya cambiando esa cultura y que si uno realiza o trabaja sobre, por ejemplo, vamos a hacer un proyecto o vamos a armar un proyecto o una guía de cuidados sobre colocación de sonda vesical, colocación de accesos venosos centrales. Que ese tiempo que uno empleó fuera de la institución sea reconocido, ¿sí? Porque si no, seguimos sacando nuestro tiempo, que también es de nosotros, pero trabajamos para mejorar la calidad y seguridad de los pacientes, ¿sí? Bueno, y después por último en la H lo que les puse es que, bueno, valorar este aprendizaje a nivel organización, que no es que yo, Elina, voy a hacer un curso sobre atención centrada en el paciente, y supongamos que, no sé, me dieron una beca, después yo tengo que venir con un informe y compartir eso, lo aprendido, ¿sí?, en ese curso de formación, porque a veces quizás somos 20 en una institución y va uno, ¿sí? Entonces, eso es lo que se trata, de mejorar a nivel sistémico esto que uno aprende en forma individual, pero que se incorpore a lo grupal, ¿sí? La siguiente, Estela.
Bueno, y acá, con respecto a cultura de seguridad, vamos a ver un poco, ¿se acuerdan que la vez pasada habíamos hablado de una comisión internacional? No sé si alguien lo recuerda. Habíamos dicho que era una organización sin fines de lucro, no habíamos dicho mucho, pero habíamos dicho que existía, que lo que hace es acreditar a instituciones sanitarias y lo que hace también es brindarle programas, ¿sí?, para mejorar la cultura de seguridad en la atención. Entonces, esta acreditación de la Comisión Internacional, que es la Joint Commission International, es un proceso voluntario, ¿sí? Las instituciones se someten a este proceso voluntario de control, y si estas instituciones cumplen con esos estándares internacionales sobre seguridad, les dan este sellito que está acá, o le dan el sello de la Comisión Internacional. ¿Vieron que algunos productos tienen ISO, no sé, 9000, no recuerdo las ISO? Esos son de control de calidad, ¿sí? Y no se lo dan a todas las instituciones, sino a algunas, a los que realmente cumplen con los estándares de calidad. Bueno, acá hay estándares sobre seguridad del paciente y calidad en la atención, y son las 6 metas internacionales, que si no las escucharon nombrar están acá. Por ejemplo, identificar correctamente a los pacientes, mejorar la comunicación efectiva, mejorar la seguridad de los medicamentos de alto riesgo, asegurar la cirugía en el sitio correcto, con el procedimiento correcto y en el paciente correcto, reducir el riesgo de infecciones asociadas al cuidado de salud, es lo que había dado la clase Estela hoy, también es una meta internacional, ¿sí? Y por último, la última meta es reducir el daño causado por caídas. La siguiente, Estela, bueno, estas son las metas internacionales de la Comisión Internacional, y que también el Ministerio Nacional de Argentina acepta, digamos, estas directivas porque son estándares internacionales, y también trabaja sobre la cultura de seguridad, ¿sí? Hoy vamos a ver la meta 1, porque son varias metas, y vamos a ver la identificación del paciente, pero yo quiero que si alguien está dentro del curso ahora y trabaja en NEO, que me digan si los bebés están identificados o cómo se identifican a los bebés, a los recién nacidos. Hola, buenas tardes. ¿Sí te Hola. escuchamos? Hola. Hola, sí. Yo trabajo en la NEO del Hospital Parisien y es en la recepción donde se le coloca la pulserita identificatoria a la mamá y al bebé. Y con eso se traslada a la NEO si tiene que venir, y si no, va con la mamá a la sala de internación. Ahí figura un número y el apellido del bebé. Bien. ¿Alguien más? Gracias, Miriam. Buenas, ¿qué tal? Yo trabajo en el Hospital Simplemente Vita, y también en el momento del nacimiento se toman huellas, ¿no?, al recién nacido, como un sistema también de identificación. También se toman los datos, se los colocan en una ficha que puede estar pegada en la cuna o en la incubadora si es que pasa a NEO. Muy bien. ¿Alguien más? Pasamos a la siguiente, Estela. Acá dice Belén Escobar. Pueden escribir si quieren, si no se animan a hablar, o hay mucho ruido o algo que puede pasar. Acá me dicen. Erika me dice con las pulseritas. Cristina, pulsera, y además identificamos en la incubadora. Belén me dice con el nombre y apellido de la madre. Y Florencia pregunta si hay que dar el presente por chat. Vos ponés presente en el chat, Florencia, Nicole, y cualquier cosa, queda el presente ahí grabado.
Ay, Dios, sí, pasa que yo mandé en el grupo para que, perdona, Lina, que pongan el, porque si yo saco el presente, tengo que admitir, y pasar las diapos se me traba las diapos, entonces prefiero que dejen yo saco una fotito después, nosotros después le damos el presente, por eso lo Dale, muy bien. pusimos. Yo lo que Muy te quería aclarar, no, comentarte algo que una vez nos pasó, X hospital, que encontramos que las chicas con lapicera escribían el nombre y apellido del bebé, se lo entregaban a la mamá y no reportaban en el RE por la entrega del bebé a la mamá, y las pulseras eran sin número. Así que tuvimos que hacer en ese momento nosotros, como observamos eso, y estábamos en un equipo de trabajo, comentar lo que habíamos observado, y bueno, se dio intervención enseguida a nivel legales, y aparecieron las pulseras con número, y apareció el report para reportar los bebés que pasaban con las mamás. Digamos, son cosas que uno tiene que ir mejorando, ¿no? Porque esto de las pulseras hace bastante que viene, pero hay lugares como que no dan la importancia que esto a nivel legal nos cubre a nosotros como también a la mamá por su bebé. Pero es importante esto de la observación, porque a veces la persona que va a adjudicar las pulseras por alguna adjudicación no sabe que tiene que tener número para que ese número quede después en la historia clínica o en el report de enfermería, como lo manejamos todos. Entonces por ahí piden pulseras comunes y vienen sin el número, solamente para poner nombre y apellido. ¿Se entendió? Sí, se entendió, exacto, muy bien. Claro, son cuestiones que se fueron mejorando, Estela, porque a veces igualmente considero que no en todos los hospitales todavía. Por eso les pregunto si en todos los lugares que trabajan tienen identificación, ¿no? Acá Lorena nos dice que se identifica con la pulsera, el identificador con datos del paciente al nacer. En el Figueroa Paredes también con pulsera, que tiene número y nombre y apellido. En las incubadoras también, dice con historia clínica, nombre, María Di Virgilio, y fecha de nacimiento y el peso. Buenísimo, le pone mucho más datos, está muy bueno eso. Pero Sí, es muy importante, el report de enfermería y la pulsera del bebé, constatar con la mamá, es muy, muy importante. A nivel provincial hubo muchos cambios. Lo sé porque justo me tocó andar por muchos hospitales a nivel de Matanza y bueno, lo he visto con las colegas. Y lo que no se charló para hacerlo urgente a nivel legal, porque también hay a nivel legal que eso que hay que respetarlo. Pero está bueno que la persona que vaya a adjudicar, ya sea de neo o centro obstétrico, siempre se adjudique con los números, pero que eso es un número como de documento, ¿no? claro. Acá mandaron una captura, Florencia. Hay que aceptar a alguien, parece. A Florencia, Nicole. ¿Se habrá salido? ¿Se salió? Después también dicen que hacen firmar la huella del pulgar como responsable a la mamá. Y en otros lugares también, acá Erika Lencina dice que también, pulseras que ya vienen impresas. Que ya tenían el número, evidentemente. María López, pulsera también con DNI de la madre. Bueno, con respecto a identificación de los pacientes, lo que tenemos que hacer como profesionales de la salud es identificar correctamente a los pacientes, garantizar que esa identificación sea inequívoca. Para esto se van a utilizar, o lo que piden es que sean 2 signos inequívocos, ¿no? Como lo que decían acá algunos compañeros suyos, que podría ser el número de historia clínica, el apellido y nombre de la madre, pero en otras instituciones también. En los adultos quizás es más fácil, en el bebé tenemos el dato de la madre y la historia clínica. En el adulto o pediatría se podría utilizar el DNI, ¿sí? También. Bueno, veo que hay diferentes formas de identificar a los pacientes, ¿sí? Bueno, los métodos deben ser apropiados y que permitan confirmar la identidad de ese paciente antes de realizar un procedimiento, ¿sí? Un procedimiento, cualquier tipo de procedimiento, desde administrar una medicación o de realizar un estudio, por ejemplo, ¿sí?
o una extracción de muestra para laboratorio, por ejemplo, siempre tenemos que garantizar que ese paciente esté identificado correctamente. También el derecho a la identidad, el siguiente, Estela, está garantizado en una ley. Acá lo que yo les quería mostrar en la foto era que este paciente no tiene identificación, si bien les muestro un solo piecito. Hablamos sobre la seguridad del paciente dentro de lo que es la gestión de las unidades de los cuidados críticos, y que es para mejorar la seguridad, ¿sí? La seguridad que ya habíamos hablado para evitar errores, para evitar eventos adversos, ¿sí? Para ello tenemos que hacer una correcta identificación. Que no estén identificados los pacientes en una institución es un problema. El siguiente, Estela. Entonces, eso es lo que tenemos que reconocer. Recuerdo hace 20 años que yo trabajaba en una institución privada, y nosotros identificamos, como la mayoría dice acá, una pulsera que era para adultos, que era para la mamá, la pulsera del bebé más pequeñita, y ahí los datos eran el nombre de la madre, la pulsera del bebé llevaba el apellido de la madre, y cuando nacía, o si la mamá previamente al parto o a la cesárea nos podía dar el nombre, iba el nombre del bebé con el apellido materno, el número de historia clínica, porque teníamos historias clínicas ya numeradas que venían del RENAPER, del Registro Nacional de las Personas, que formaba parte de la historia clínica, ya vienen numerados, y ahí poníamos la huella plantar de ese bebé como otro signo, ¿sí? Dentro de esa historia, ahí firmaba la mamá, se le entregaban ambas pulseras cuando el bebé nacía en la sala de partos, ahí se realizaba la identificación del bebé, y la pulsera era duplicada, ¿sí? Es decir, la pulsera del bebé tenía los mismos datos que tenía la mamá, ¿sí? Pero aparte, esa mamá tenía su propia pulsera de identificación, que era de ser pacientes de una maternidad, ¿sí? O sea que ella tenía 2 pulseras y el bebé tenía una pulsera. ¿Qué hacemos para mejorar esta seguridad? Bueno, acá yo les puse que la propuesta de intervención es que se logre acá al final. Al principio pusimos que estas fallas en la identificación podrían producir errores o eventos adversos, como por ejemplo en la medicación, en una transfusión, en un procedimiento y en el paciente que no es el correcto, ¿sí? Ahora no recuerdo, pero seguramente me ha pasado de administrar quizás una vitamina que no era para ese paciente, ¿sí? Pero gracias a Dios a los padres que dicen, no, pero mi bebé no toma hierro, toma vitamina, por ejemplo, ¿no? Entonces, uno ahí se da cuenta que es un error. Pero bueno, ¿uno qué hace ante ese error? Uno lo tiene que comunicar, ¿sí? Pero eso no, a ver, a veces es difícil, la cultura todavía no se cambió totalmente, ¿eh? Entonces, eso también lo tenemos que tener en cuenta, y nosotros ir cambiando de a poco, en forma, como decíamos, gradual esa cultura, ¿sí? Entonces, depende de quién está, voy y le digo primero a mi referente, le digo, ¿sabes que me equivoqué? Le di una vitamina al que no era, y la madre me está preguntando, ¿no? Otro evento adverso, por ejemplo, era se perdió una leche materna, a alguien se le cayó, fue al tacho de la basura, y la madre está reclamando la leche materna, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué hacemos ante estas cuestiones? Y nosotros deberíamos sincerarnos y decirle a la madre, se nos cayó la leche. Pero muchas veces nos cuesta mucho todavía ser sinceros y decirle, bueno, se nos cayó la leche, ¿sí? Es así. Entonces es re difícil. Nosotros tenemos un centro de lactancia donde hay un alto control sobre la leche materna, y recuerdo que cuando abrí el frasco de la leche materna se había caído todo el frasco de la leche. Traía 50 mililitros y el bebé tenía que tomar 5 mililitros, ¿no? Bueno, vino el papá y yo le pedí por favor que me fuera a buscar otra leche, y él viene sin la leche y me dice, no, no me dieron porque me dijeron que ya traje una de 50. Y bueno, yo le había dicho a todos mis compañeros y a mi referente que la leche se me había caído, pero no quería decirle a la mamá para que no se sintiera mal, ¿no? Pensaba yo, quizás no quería que me descubran lo que había hecho mal. Entonces vino la nutricionista a ver qué había pasado con la leche, ¿no? Como si fuera la policía, algo así.
Y entonces yo tuve que decirle a ella, le digo, mirá, a mí me pasó esto, cuando abrí el frasco se me cayó la leche. Por eso mandé a pedir otra leche. Entonces ella registró que se había caído la leche como un evento adverso, ¿sí? Entonces, bueno, son cuestiones que uno tiene que ir, digamos, son errores que se producen en la práctica, ¿sí? Y cuando uno se equivoca, lo que uno tiene que ir a hacer es decirle. Muchas veces uno se da cuenta de ese error, en otras ocasiones no se da cuenta, ¿sí? Pero cuando nos damos cuenta de esos errores hay que trabajar sobre ellos. Entonces acá lo que decimos es, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué propuesta tenemos para mejorar esta cultura de seguridad y no equivocarnos de paciente? Muchas veces tenemos dos pacientes con el mismo apellido, el mismo nombre. También hay que tener ahí mucho cuidado y prestar mucha atención, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la propuesta de intervención? Que tiene que haber una correcta identificación de estos pacientes, capacitar al personal al respecto para garantizar que esta atención sea de calidad. La siguiente, Estela. Por favor, apague el micrófono. ¿Qué recursos vamos a necesitar? Bueno, miren, yo les voy a mostrar acá unos recursos. Acá hay, bueno, en la primera figura, esto es una maquinita que saca las pulseras para los recién nacidos. Estaría bueno que, bueno, como ustedes contaron, hay pulseras que tengan todos los recursos necesarios para poder identificar al paciente, porque si yo como gestor en los cuidados digo, tienen que estar identificados, pero no dejo el recurso necesario para que eso se pueda cumplir, no puedo pedir, ¿sí? Si yo pido que se resuelva un problema, tengo que asignar recursos para eso, ¿sí? Y después, bueno, la capacitación continua es uno de los recursos que se van a llevar adelante para mejorar esta cultura, ¿sí? Identificar a todos los pacientes. La siguiente, Estela. Bueno, acá vamos a ver un poco de cómo se identifica a la madre y al recién nacido. Era un poco de lo que ustedes fueron contándonos en el chat, ¿sí? Y en forma verbal. La identificación del recién nacido y la mamá tiene una legislación y una normativa que hay que seguir. Es la ley 24.540, ¿sí? Y sobre todo lo que quiere esta ley es garantizar el derecho a la identidad de esos recién nacidos, ¿sí? Cada institución debe definir la estrategia de investigación, dice. En realidad, lo que dice la teoría también es que todos los que trabajamos dentro de esa institución somos responsables de que ese paciente esté identificado. Si el paciente tiene que hacerse un estudio, el ecografista tiene que controlar con la pulsera de identificación que ese bebé sea el paciente correcto, ¿sí? Si se tiene que sacar una radiografía de tórax dentro de la unidad, también. Si hay que realizarle algún laboratorio, si no lo realiza enfermería y lo hace personal de apoyo, como por ejemplo laboratorio, tiene que verificar que ese sea el paciente correcto a quien hay que realizarle ese procedimiento. Y lo van a hacer corroborando la identificación que va a tener en la pulsera, y otra identificación que se utilizan también es la ficha que tiene cada unidad en algunas instituciones, ¿sí? Cada institución, bueno, tiene que tener su estrategia, y uno tiene que conocerla como trabajador de esa unidad, tiene que conocer cómo se va a llevar adelante esta identificación, ¿sí? Ya les digo, puede pasar que haya dos pacientes con el mismo nombre y apellido, y es un problema, pero para eso hay que llevar a cabo medidas de seguridad, ¿no? Por ejemplo, poner un cartel que llame la atención y que diga, atención, hay dos pacientes con el mismo nombre, en la parte donde se guarda la leche humana, en la parte de medicación, en el report de enfermería, en el chasis del paciente, para evitar errores. Lo que se dice en la teoría o en esta ley es que debe identificarse el recién nacido en la sala de parto, ¿sí? Eso es lo que se quiere lograr.
En el caso de cesáreas programadas, dice que podría colocarse en el sector de admisión si es que disponen del recurso, ¿no es cierto?, de las pulseras. Pero eso sería en el caso de la mamá, porque el bebé también se lo va a identificar ahí, ¿sí? Cuando apenas nace. Cuando se pone en contacto con la mamá, se pone la pulsera. En otras instituciones lo que se dice es que se utilizan triple pulsera, entonces al bebé le van a poner 2 pulseras y a la mamá 1, ¿sí? Al bebé se le pone una en la mano, otra en el pie, y a la mamá la más grande, que es para ella. En algunos lugares usan pulseras preimpresas, en otros pueden ser que sean pulseras que tienen un número, y ese número es el que decía Estela, lo registran dentro de la plantilla de identificación de la historia clínica. La tiene que tener desde que el bebé nace hasta que se va de alta, ¿sí? Y si se llega a cambiar ese número, hay que hacer la salvedad dentro de esa historia y poner la fecha que se agregó otra pulsera con otro número de identificación. Porque hay instituciones que no ponen la historia clínica, sino que tienen un número la pulsera, ¿sí? Y eso también identifica a ese bebé. Hoy por hoy ya no se utiliza tanto eso, quizás en algunas instituciones lo siguen haciendo. Y bueno, en la pulsera materna tiene que tener nombre y apellido materno, como lo veníamos ya desarrollando anteriormente, el número de historia clínica, y en la del bebé tiene que tener apellido materno, fecha de nacimiento y el número de historia clínica. La siguiente, Estela. Bueno, acá un poco de resumen. Al producirse el nacimiento, se desprenden las pulseras del recién nacido, adheridas a la pulsera de la madre, y se escribe en ella los siguientes datos. Fecha exacta de nacimiento del recién nacido, y el número de historia clínica del recién nacido, ¿sí? La siguiente, Estela. Bueno, la correcta identificación es un derecho del recién nacido y es una obligación para nosotros, ¿sí? Porque acá estaríamos respetando no solo el derecho a la identidad, sino también asegurando una calidad en la atención de esos recién nacidos. La identificación del recién nacido debe ser realizada por personal sanitario. Todos somos responsables, desde el personal que va a realizar un procedimiento hasta la enfermera, o cuando se va de alta el personal de egreso. Tiene que verificar la identificación de ese recién nacido. También acá hay algo que yo les puse, que bueno, que en general es tras la ligadura del cordón umbilical, ante cualquier eventual separación de madre e hijo, ¿sí? En una emergencia, ¿cómo hacemos? Lo que tratamos de hacer, no sé cómo es en otras instituciones sanitarias, pero en general, la madre que va a dar a luz a un bebé, ya sea por cesárea o sea por un parto normal, tiene derecho también a estar acompañada. Y esa persona que acompaña, nos ha pasado en casos de emergencia, que entendemos que es una emergencia, un paro cardiorrespiratorio, un desprendimiento de placenta, cuando el bebé viene con un paro cardiorrespiratorio, que puede pasar por un parto prolongado, una asfixia prenatal, que la persona que acompaña a esa madre también venga con nosotros y con el bebé, ¿sí? No sé cómo son las salas de reanimación de otros sectores, pero me ha pasado estar en recepción y tener 3 salas de parto, cesárea y parto, y yo tener 2 unidades solamente para recibir a los recién nacidos. Entonces, muchas veces ha pasado que ante una eventualidad de un paro cardiorrespiratorio, yo le pedí al que estaba acompañando a esa mamá que por favor se quedara al lado de su bebé, porque no se había podido identificar a ese recién nacido, ¿sí? En realidad la identificación son 2 segundos, pero entre el estrés que se produce muchas veces puede pasar que uno no lo identifique. Entonces, ¿qué hacemos? Le pedimos por favor al acompañante que esté al lado de su bebé, que no, o sea, que lo tenga visualizado, ¿sí? Porque vamos a tener varios partos juntos. Entonces, por eso, el derecho de esa mamá asiste a esa mamá que va a tener un bebé, el derecho a estar acompañada.
Puede ser el papá, puede ser algún familiar, alguien que ella considere, ¿sí? Así que eso es un derecho y también hay que respetarlo. Y también nos va a ayudar en la identificación de ese recién nacido ante eventualidades como las que le mencionaba. La siguiente, Estela. Esta identificación también va a estar desde que el bebé nace hasta el alta, ¿sí? Identificación del recién nacido según la ley 24.540, en el artículo 6 dice específicamente qué es lo que tiene que tener, ¿no? Ya habíamos explicado, es una ficha única que va a ir dentro de la historia clínica, que viene del Registro Nacional de las Personas, que contiene datos de la madre, nombre, apellido, DNI y la huella digital de las pulseras, de los pulgares, perdón, de la mamá, ¿sí? Eso lleva uno solo. O sea, cuando se va a poner, en la misma plantilla donde se pone la huella plantar, está el pulgar de la mamá, ¿sí? Del recién nacido, el nombre con el que se va a inscribir, el sexo, las huellas de la... Acá dice de la palma de la mano, la verdad es que yo nunca hice una palma de la mano, no sé si en alguna institución lo hacen, siempre hice las plantares, ¿sí? Del médico va a ir el nombre, el apellido y la firma, del establecimiento institucional va a ir el nombre y el domicilio, la fecha y hora y lugar de nacimiento, las huellas que se vuelven a tomar al final, cuando se va de alta, el egreso hospitalario, se hace otra huella plantar, ¿sí? La siguiente, Estela, estos son los requisitos que dice la ley. Bueno, ¿cuál es el objetivo de este problema que habíamos dicho nosotros, ¿no? La mala identificación o cuando no están identificados. Yo he observado, no sé si ustedes lo habrán observado en la práctica, en algunos lugares, que la pulsera no la tiene el paciente colocada. Está el cartelito de identificación, eso está dentro de un sobrecito de plástico, y la pulsera puede estar con una cinta pegada al costado, ¿sí? No sé si ustedes lo habrán visto. Bueno, eso no está bien, eso es una deficiencia, ¿sí? Hay una mala identificación de los pacientes. El bebé tiene que tener la pulsera en la mano o en el pie, pero tiene que estar identificado. El objetivo dentro de su institución, cuando observen esta situación de la no identificación correcta de los pacientes, es lograr que el 100% de esos recién nacidos internados dentro de la unidad de cuidados intensivos esté identificado correctamente, ¿sí? Esto se va a lograr ¿cómo? Con formación en seguridad, ¿sí? Son capacitaciones que se hacen internas, porque si yo quiero mejorar un problema dentro de la unidad, para mejorar eso no es, yo digo, hay que mejorar, y siempre digo, por favor, escribo en el report, hagan esto, hagan lo otro, no. Tengo que hacer un proyecto de mejora, ¿sí? Un proyecto de mejora para trabajar a nivel horizontal, todos, no puede faltar uno, ¿sí? Y así vamos a mejorar la seguridad del paciente, ¿no? Hay instituciones que los líderes que no se empapan del todo en cómo tienen que llevar adelante un proyecto de mejora, ¿sí? Entonces dicen, bueno, vamos a trabajar sobre la identificación de los pacientes. A mí me dicen, este bebé no está identificado, este no estuvo identificado, y yo como enfermera solo escucho, hasta que alguien viene y me dice, están controlando las identificaciones, porque viste que quieren mejorar, quieren que todos estén... A mí nadie me había dicho nada, ¿no? Entonces ahí está la falla. Tiene que haber una bajada a nivel horizontal, porque somos todos los responsables de trabajar en esa mejora. Y no es que lo trabaja el líder o lo trabaja un grupo de personas, lo tenemos que trabajar todos. Y ahí va a ser, de eso depende el Esta vez éxito. ni lo vea, Cristian, porque Cristian trabaja y ella cuando ella viene... Sea Cristian, realmente una mejora, ¿sí? a veces Cristian se va a las Y el 5 de la mañana. fundamento en la identificación de estos recién nacidos, Después viene el viene la tarde, el come y derecho a la después está vuelve identidad, otra vez. ¿sí? A veces hace corrido Cristian, no se también. Para evitar también los El día que eventos tiene o blanco es los domingo. Para un errores. poquito, Lina, para un poquito. Dale. Carmen, apaga tu micrófono. Le mandé un mensaje para que apague. Gracias, Mariela.
Ay, yo no pude ver porque si no le decía. No, de nada, tranquila, ahí la estaba viendo y se muteó. Tranquila, porque falta- se está escuchando perfectamente, tranquila. Bueno, este es el objetivo final, digamos, ¿no? Como para ir cerrando. ¿Cuál es el objetivo? Lo que yo quiero que ustedes se lleven de acá, que todos los bebés, todos los recién nacidos tienen que estar identificados. Un fundamento es que tienen ese derecho a la identidad y somos los principales responsables. Y lo segundo es que nosotros tenemos que mejorar esa cultura de seguridad porque vamos a disminuir los errores, reducimos los eventos adversos y nosotros vamos a estar más satisfechos con el trabajo que llevamos adelante en la práctica diaria. Eso básicamente. Las siguientes son unas preguntas, Estela. La siguiente. Y lo que quiero es que no estén las pulseritas pegadas en la cuna con un pedacito de cinta, porque no es la idea, ¿sí? La idea de la pulsera es para tenerla en una parte del cuerpo. Puede ser la manito o puede ser el pie, ¿sí? Pero tienen que estar las identificaciones correctas. Y nosotros como profesionales también tenemos que identificar a los pacientes por su nombre, ¿sí? Por el apellido, y no decir el paciente de la gastroquisis, el paciente, el cardiópata, porque si nosotros estuviéramos en ese lugar, creo que nos gustaría, muchas veces a mí me han dicho negrita, pupi, ¿no? Y yo les he dicho, yo me llamo Elina, ¿no? No sé si a alguna de ustedes les ha pasado que le digan algo así, y no sé si les ha generado un poco de incomodidad. Pues a mí sí. Entonces yo les digo, ¿por qué no me llamas así? Elina, Inés, Eli, ¿sí? Entonces, los bebés también tienen ese derecho a la identidad. Y a veces como padres no nos dicen nada, si uno le dice el gordito, ¿no? No sé, o el cachetón, no. El paciente es con este nombre, no sé, ¿cómo podemos llamarlo? A ver, Bruno Celis, por ejemplo, ¿sí? Ese es el nombre, como yo me tengo que dirigir como profesional de ese bebé, ¿sí? Entonces también vamos a mejorar nuestra praxis, nuestra forma de dirigirnos hacia ese usuario y hacia ese paciente, ¿sí? Que nosotros estamos trabajando para ellos, para brindar un cuidado que sea de calidad. Porque en caso de que tengan venopunción, como también comentaron las compañeras, ¿cómo hacemos en ese caso para que tengan la pulsera de identificación? Porque también se va rotando el sensor y el tema de los accesos venosos también como perjudica un poquitito el tema de la pulsera. En ese caso, ¿qué nos recomienda? No, tiene 2 piecitos y 2 manitos. ¿Vos decís que va a tener 4 vías ese bebé? Y no, pero pueden dejar de que quizás como rotaron la vía, entonces como que no quieren molestar ese bracito como para que se recupere, por ejemplo, Está ¿no? bien. En un caso. Sí, la idea es que tenga una pulsera en algún miembro. Nosotros tenemos pacientes de alta complejidad y bueno, y lo que vos me decís es un evento adverso, ¿no? Está infiltrada la vía y quiero que se recupere ese brazo. Ahí hay que trabajar los otros errores, ¿sí? Vos sabés que yo pensaba, ¿no? En esto que me decías y yo digo, pero tengo 4 miembros, pero también entiendo lo que me decís. Entonces creo que tenemos que trabajar eso en ese evento adverso. No puedo llegar a una flebitis como la que me estás más o menos, me estoy imaginando yo, ¿sí? Tampoco una necrosis por una infiltración por la administración de X medicación. En ese caso habría que evaluar lo otro primero para mejorar esa práctica. Y en otro caso, supongamos que es muy difícil, bueno, habrá que poner bien la identificación en la cuna, pero ese bebé va a tener la pulsera de identificación que esté relacionada con la pulsera de la madre, ¿sí? No nos olvidemos que, como yo dije, el fundamento es un derecho a la identidad. ¿Va a haber situaciones especiales que rever? Sí, porque tenemos que ser flexibles también ante esa situación, ¿sí? Y ahí se va a llegar a un consenso con el equipo de salud, no nosotras solas.
siempre consensuado con el médico, con el jefe médico, la jefa de enfermería, ¿sí? Pero yo en un hospital, nosotros nos ha pasado por ahí recibir pulseras en blanco, sin número, sin nada, y no se recibían, no se recibían. Se volvían a rechazar y pedir las pulseras con número, siempre. Porque a nivel legal, eso a nivel legal nosotros nos cubre un montón, a la mamá y al bebé. Y eso de sacar la pulsera, siempre las pulseras las ponemos en los piecitos. Eso es lo ideal en el piecito, porque si usamos los miembros superiores, de los inferiores es difícil que toquemos alguna venita. Pero siempre, y si hay que sacársela, se lo coloca entre una bolsita, con el nombre, el apellido en la bolsita, y se la tiene en la incubadora del lado de adentro de la incubadora. Pues si llega a caer, que quede adentro de la incubadora en ese momento. Pues si cae al suelo, viene la persona que hace la limpieza y se la lleva a la basura. Entonces, siempre adentro de la incubadora con la bolsita. Y si la pulsera se la retiró por algún motivo, a juntar la hoja primera, se retira pulsera de miembro izquierdo, superior izquierdo, derecho, por X problema. O por buscar una vía, o por lo que haya sido en ese momento. Pero siempre adjudicar eso, porque legalmente la pulsera es muy importante en los recién nacidos. En la mamá como el recién nacido. Es muy importante.